Pues pasó algo bastante atípico em, en términos de lo que en la geopolítica uno ve digamos, con normalidad. Aquí pasó algo rarísimo porque resulta que el actual gobierno corrió a llamar a su papá Donald Trump para pedirle ayuda para ganar unas elecciones. De paso, limosnear algunos miles de millones de dólares a cambio de esto. Y el papá Donald Trump pues dijo, sí, cómo no, voy a ayudarlos, pero siempre y cuando ustedes, los argentinos, voten por mis favoritos. Y entonces, si no votan por ellos, no habrá ningún tipo de ayuda económica y se la van a ver muy mal, ¿no? Horas después, también de manera absolutamente atípica, esto se llama injerencismo en casi cualquier diccionario. El propio Donald Trump dijo eh, que está virtualmente muerta Argentina, que estaba en una situación casi de desahucio y que lo que estaban haciendo era darle una mano a un agonizante, ¿no? Ujú. Y transcurrieron las elecciones del domingo y entonces aparece Donald Trump el lunes, ni tardo ni perezoso, dijo, ganamos gracias a nuestra ayuda. Ganaron ellos gracias a nuestra ayuda. Nosotros les hicimos, básicamente dijo, palabras más, palabras menos, les hicimos el favor y ese favor va a ser cobrado de alguna manera tarde o temprano, ¿no? Eso que acabo de decir em, tiene un recorrido de impunidad injerencista que, en primer lugar, es una advertencia para todo el continente. Es una advertencia para la geopolítica, una advertencia que la derecha y la ultraderecha más delirante está haciéndonos a todos, aquellos que no queremos injerencismo, que no queremos al imperialismo metido en nuestras casas y que queremos soberanía, que queremos independencia y que queremos valernos por nuestros propios medios, caminar con nuestros propios pies, sin que venga ningún petulante patrón de Hacienda a decirnos qué hay que hacer, ¿no? Es un retrato lo que pasó aquí de un futuro que ellos están pergeñando y que quizá en algunos escenarios próximos empecemos a ver cómo se agudizan. Ha pasado que las direcciones políticas, las que por lo menos se consideraron más avanzadas, las que ostentaron hasta hace poco un emblema de progresismo o de izquierda, eh, las que se reivindicaron en Argentina como movimientos nacionales y populares, básicamente de la mano de Perón, del peronismo y del kirchnerismo, básicamente se olvidaron de una tarea, a mi entender, se olvidaron de una tarea fundamental, que es que no basta con las consignas, que es que no basta con las oportunidades históricas, que es que no basta y no es suficiente tener movilizaciones de masas que sean llamativas y que sean interesantes y que signen una época, sino que hay que hacer una construcción de un proyecto de pensamiento y de lo que en México llamaríamos nosotros una revolución de las conciencias, que efectivamente se haga, que efectivamente se cumpla, que efectivamente tenga este carácter de realización concreta en los hechos concretos y que recorra desde luego el campo de lo material y lo necesario, lo indispensable para vivir con dignidad, pero también lo indispensable para que esto no se desconecte de la subjetividad. Porque a veces la conquista del bienestar material no corresponde a la conquista de una coherencia intelectual. Y entonces pasa lo que pasa. Algunos demandan beneficios materiales, como es su derecho, pero no entienden que hay que comprometerse con una plataforma de lucha, que precisamente es la que aproxima, la que resuelve, la que organiza la consecución de semejantes derechos. Así que algo de lo que pasó, esta es una primera definición, pero algo de lo que pasó es que no se construyó la revolución de las conciencias, que el sentido común se quedó muy frágil, muy, muy, muy lábil y que entonces dejaron muchos vacíos. Y todo vacío que tú dejas, vienen a llenártelo ellos con su basura. Esa es una de las razones. Otra es que muchas promesas incumplidas, muchos planes que no se desarrollaron,
muchas tareas que se quedaron a medias, muchos farsantes, muchos infiltrados, muchos que en nombre del movimiento nacional y popular, hablando de Argentina otra vez, eh, se metieron a la tranza, ¿no? De la corrupción, de la mentira, del engaño, y hay por lo menos un inventario de casos que ha sido muy doloroso para el movimiento nacional y popular. Y eso también harta a la gente, eso cansa. Decía Andrés Manuel López Obrador, la gente se cansa de tanta pinche tranza, ¿no? Dicho, cito textualmente a pie de página como lo decía. Pero es que es una realidad política en todo el continente. Y además pasó otra cosa que es, junto con el abandono y el incumplimiento y y la indiferencia de no pocos, pasó otra cosa que es que algunos se enamoraron mucho de sus camionetas, las camionetas que compran para sus cargos públicos, se enamoraron mucho de eso, y se enamoraron también de sus oficinas, y aquellos que tenían militancia de calle, que tenían base concreta en los frentes de lucha populares, territoriales, abandonaron, y entonces los que alguna vez juntaron cierto grupo, cierta masa en las manifestaciones, en las plazas, etcétera, después no juntaban, ni organizaban ni una piñata. Y este bache, por un lado, de burocratización, de burocratismo duro, tosco, tóxico, junto con el abandono de tareas centrales que eran parte de la necesidad, por un lado colectiva y por otro lado individual, más el descuido, lo voy a dejar así, el descuido, solo por ser buena onda, pero un descuido de la tarea central que es la revolución de las conciencias. El sostener, el entender, el convertir en cultura, en movimiento de intelectual, educativo, cultural, la transformación y la revolución de un pueblo, eso no puede quedarse en pura consigna ni en retórica oportunista. Y eso también ayudó a que pasara esto. Llegó un tipo haciendo escándalo, acusando a la casta, la que es él mismo con su pandilla, diciendo barbaridad y media, insultando, en fin, disfrazado de, dicen ellos ahora, dicen que es distópico, o sea, como fuera de serie, como fuera de la norma. Eh, y esto sorprendió a más de uno, muchos jóvenes, algunos no tan jóvenes, maduros, adultos, incluso algunos jubilados, mordieron el anzuelo y fueron a votar por esto. Y ahí tienen las consecuencias, que se están pagando dolorosísimas en un país que alguna vez este país le hacían llamar, digo este país porque estoy hablando desde Buenos Aires ahora, Sí. se hizo llamar la Atenas de América y hoy es una lágrima por todos lados, ¿no? Lo que yo creo que hay que quitarle son las herramientas de producción, los Ujú. medios, los modos y las relaciones de producción. Quitarles la propiedad sobre las cosas que le pertenecen a todos, que nos pertenecen a todos. No pueden ser dueños de las playas, no pueden ser dueños de los ríos, no pueden ser dueños de las montañas, de los campos incluso, no puede ser. No puede ser. Eso lo aprendimos nosotros en la primera, la segunda y la tercera y la cuarta transformación que estamos tratando de defender y sostener en México, ¿no? Aprendimos que hay una reforma agraria que tiene que cumplirse, que ya es histórica, por la que peleó no solamente Miguel Hidalgo, José María Morelos, San Martín, Bolívar, en fin, todos los movimientos independentistas de América Latina tienen un principio fundamentalmente antiimperialista. Entonces, esto nos lleva a eso, a ser independientes, a ser soberanos, a no querer lo que ellos quieren en términos de sus definiciones. Entonces, mi propuesta concreta es que hay que ir a nuestras definiciones. Y ahí sí, reconstruir el concepto de libertad, pero no la libertad burguesa. Sí, yo qué más quisiera que pudiéramos hacer el gran esfuerzo de parir una nueva, gran, importante definición de, de, de democracia, pero no la democracia burguesa, esa que se la quede. Nosotros necesitamos un mucho mejor proyecto democrático y de democracia y de acción democrática y de construcción de la democracia. Nosotros queremos, sí, un humanismo, no el de ellos.
Ni siquiera el clásico, ni siquiera el de Aristóteles, ni el de Sócrates, ni el de, ni el de, ni el de, pues, ni el de las Naciones Unidas, ¿no? Ujú. Porque la Carta Universal de los Derechos Humanos hoy merece una revisión profunda para que deje de ser tan individualista, tan particular, tan de lo aislado, de lo desvinculante de lo colectivo, y entonces hacer una declaración en eso, más inclusiva, más de la diversidad, más de la comunidad, ¿no? Y entonces sí que tenemos herencias y tenemos, hasta tenemos bibliotecas enteras de desarrollo de pensamiento humanista de nuevo género. Bueno, tenemos el humanismo mexicano como un bastión poderosísimo para desarrollar desde ahí plataformas de nueva teoría, de nueva producción, no solamente teórica, sino de conceptos que animen y que movilicen y que actúen en la praxis, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es en ese texto de la emancipación, incluso preguntarnos qué tan emancipados somos nosotros, que andamos de emancipadores, ¿no? Sí, Porque vi hace poco en un lugar, que no voy a decir ni el nombre ni el lugar, pero vi una reunión de compañeros de izquierda que una vez que terminaron cantando la internacional y cantando pues los himnos más sentidos de las soberanías, de las independencias. 20 minutos después estaban en una fiesta de despedida, etcétera, y ya estaban bailando las más gachas cumbias que uno conozca, las que dicen, una que habían, mira, habían adaptado una para cumbia que comenzaba diciendo, rata con dos patas, inmundo no sé cuánto, y entonces los compañeras y compañeros que estaban llegando al salón ese de la despedida, ya iban bailando y cantando, y así, durante 20 minutos, que fue lo que duré yo en el espacio, vi un cancionero degradante, cantaban, cantaban Mueve tu culito, nena, textualmente, así decía la canción. En fin, había pues una cantidad de cosas soeces que, que, que a mí me hacía pensar si acabamos de cantar la internacional, si acabamos de hablar de que somos los que tienen un proyecto transformador, que tenemos un proyecto de cambios, que quisiéramos romper con esa manipulación cultural, con ese coloniaje ideológico, con ese coloniaje de las subjetividades. No queremos seguir viviendo ni pensando como ellos quieren. No nos gusta cómo se vive en esta cosa que se llama capitalismo. Entonces, por eso queremos un nuevo orden, un nuevo mundo humanista, un nuevo mundo de fraternidad distinta, de valores distintos. Entonces, pensar la emancipación es pensar también en ese punto, ¿no? Hasta qué lugar en nuestra subjetividad, ando manejando una metáfora, perdóname que no se me ocurre otra cosa sí. en mi escasa imaginación, pero en la subjetividad nuestra, como si hubiera tuberías profundas, en esas tuberías por dentro de los tubos hay un sarro, ¿no? Un sarro Mm. que ya se ha ido, el sarro de la ideología de la clase dominante, que se quedó ahí cristalizada, que obtura el paso y que además todo lo que pasa por ahí lo contamina. Y este es un ejemplo, pues es una metáfora para explicar en dónde tenemos que, hasta dónde tenemos que entrar. En nosotros mismos, como proceso de autoemancipación, el mejor concepto que tengo es el de la autocrítica y deberíamos contar ya con una ciencia de la autocrítica, porque la autocrítica es una herramienta indispensable de construcción y de unidad no es un pretexto para el peleadero tonto, no es un pretexto para el golpe de pecho, es una herramienta de construcción política que es indispensable y que tiene que ser científica. Y eso nos está haciendo muchísima falta porque, te repito, si tuviésemos que contestar con franqueza absoluta qué tan emancipados andamos los emancipadores, tendríamos que seguro reconocer que ni tanto, ni tan presuntuosamente como algunos andamos de habladores, ¿no? Eso tenemos que consultárselo a los propios protagonistas de la historia, ¿no? Ah, excelente. Las agendas de la lucha están impregnadas de caminos. Ahí se está escribiendo la historia de nuestro tiempo. En la puerta de la fábrica donde hay una huelga ahora, los compañeros trabajadores ahí tienen un conjunto de protestas donde explican qué no quieren y qué sí quieren para sí, para su familia, para su vida y para su futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Ahí lo saben. Ahí se está escribiendo la historia.
los compañeros indígenas y campesinos que tienen batallas larguísimas, que están con penurias ya centenarias, padeciendo las mismas canalladas que siguen padeciendo ahora muchos de ellos. Ahí tienen una agenda muy completa, muy dura, dura, de veras dura, en la que nos espejamos todos, porque muy poco hemos hecho para contribuir con esa agenda de lucha. Pues ahí la tenemos, no podemos seguir ignorándola, ¿no? Y los compañeros en las universidades y en los centros de investigación científica y los artistas, en fin, el conjunto de los grupos sociales que hacen a una coexistencia de una colectividad con una más o menos misma historia, aunque con sus diversidades, insisto, tiene sus respectivas voces de hartazgos y de protestas y de cansancios que constituye, a mi entender, la agenda que está, donde está escrita la historia que deberíamos atender. Y lo que no está ocurriendo es que las plataformas, por ejemplo, electorales, como ha pasado en Argentina, o las plataformas de lucha política, como ha pasado en otros países de América Latina, no están sabiendo ni escuchar, ni integrar, ni subordinarse a la agenda de las luchas por abajo, donde está la clave, la respuesta. Si tú preguntas cómo hay que hacerle para que haya un proyecto emancipatorio profundo, sincero, definido y definitivo en las distintas regiones del país y del continente, hay que preguntarle a los que están ahí en pie de lucha, que ellos son los que saben. Y luego ir a arrimar el hombro y ayudar con lo que uno tenga, porque efectivamente uno puede poner un granito de arena, pero tiene que echarle la humildad suficiente a esto como para no llegar a decirle, ya llegó tu rey para que lo adores, aquí viene la burocracia que te va a decir lo que tienes que hacer, aquí están los mandamases de no sé qué autoridad que se hace llamar política, o que ellos dicen que se llama política para venir a crear la conducción de lo que ni siquiera nunca se ha tomado en consideración. Entonces, como eso ya lo vimos en el PRI durante muchos años, como eso ya lo vimos en el PAN durante muchos años, como eso lo hemos visto en todo el continente y en el mundo entero durante muchos años, ya basta. Hay que, me parece, darle la vuelta al asunto y escuchar a los que están protagonizando la batalla desde abajo, porque tienen muchas más claves de las que a veces imaginamos, ¿no? Pues siempre hay que hacer el trabajo de caracterizar cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Esa mayoría que obtuvo, échale números Sí. para calcular más o menos que en Argentina el total de los electores más o menos es de 36 millones, 37 millones de habitantes, los electores posibles. Como no votan todos, porque ya unos ya se murieron y otros no están, etcétera, eso se reduce en 15%. Y entonces, échale más o menos, qué sé yo, que son 30 millones o algo así los que te quedan, ¿no? De esos 30 millones fueron a votar solamente el 60%. Y de ese 60% que fue a votar, solamente el 40%, incluso menos, ahora que han sacado ya los números más finos, pero ponle que fuera el 40%, es el que fue a votar por Milei. De modo que su mayoría es muy pírrica, Mm, porque además son elecciones de medio término, no son elecciones presidenciales, no es, viste cómo son algunos sectores de argentinos, ajá. algunos de ellos son unos exagerados, a todo le echan demasiada, decían mi generación, demasiada calicatencia le ponen a las cosas. Bueno, pero lo que hacen es los cantos del cisne para decir que cómo ganamos y qué victoria y bla, 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 que les consiguió su papá, Trump, por cierto. Y eso no hay que olvidarlo, se los compró su papi, Trump, ¿no? Y este papi Trump se los compró, además les puso un pie encima y les dijo, no es que a cambio me vas a entregar ahora el conjunto de los beneficios de los recursos naturales, de las tierras raras, etcétera, etcétera, que a ellos se les antoja tener, porque ya le compraron al país por esa suma. Entonces, esa mayoría, que ya dije es pírrica, me hago cargo de mi propia interpretación, eh, además de todo tiende a disminuir, porque en los próximos meses, con esa entrega que van a hacer, se va a generar más desempleo, se va a generar más limitaciones al poder adquisitivo y se va a generar mayor crisis de la que ya tenemos hoy por hoy en Argentina y que no es poca. Entonces, así que esa mayoría, ¿qué va a hacer con esa mayoría? No le importa a la mayoría.
Lo que le importa a él es el grupo mafioso que lo ayudó, que lo acompaña en esta tranza que hicieron, y entrarle a lo que aquí llaman la timba, ¿no? Lo que es el apostadero de la economía puramente financiera, a la que no le importa el campo productivo, ni siquiera el desarrollo industrial, y no les importa un sorbete la relación entre necesidades industriales del país y planes de desarrollo. Lo que quieren es ir a invertir en la bolsa de valores, que ellos quieren que sus propios clientes, apostadores en la bolsa de valores, tengan ganancias como las que están teniendo a estas horas. Ayer mismo se rompió el récord mundial de ventas en las bolsas de valores en función de esto, de los mismos que acaban de comprar pesos argentinos y vender dólares desde la Casa Blanca. Entonces, todas estas maniobras son las que realmente les importan. Si yo por más imaginación que yo quisiera ponerle a un interés que estos tuvieran por servirle a algún sector de la población realmente, te juro que no lo encuentro. Y por más que lo hemos buscado y lo han buscado compañeros diciendo, no vaya a ser que alguien sí esté teniendo beneficios que no estamos viendo y seamos unos injustos y canallas que acusamos a este pobre señor de ser una rata, pues no encontramos efectivamente, ni en los hospitales que ha desfinanciado, ni en las universidades que están desfinanciadas, ni en el control de los precios, porque el agua, el gas, la electricidad, todos los servicios, incluso la telefonía, se ha disparado y están inalcanzables. De manera que, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es seguir negociando durante los 2 años que le quedan, con la esperanza de que papi Trump en algún momento venga de nuevo y lo salve y lo ayude a ganar la presidencial. Mira, ya empezó la guerra contra la Cuarta Transformación y el segundo piso de la Cuarta Transformación ya comenzó hace varios meses. De hecho, Donald Trump ya se permitió acusar a Claudia Sheinbaum de narcopresidenta. Sí. Una y otra vez, eso no es poca cosa. Por esa misma razón quieren atacar a Venezuela ahora. Es la mismísima razón por la que quieren atacar a Cuba. No nos equivoquemos, eso ya comenzó. Y estos muchachos del Salinas Pliego, del Claudio XYZW González y del otro Verástegui, todos estos están amafiados en un proyecto que es el mismísimo modelito de Milei, el mismísimo modelito de Bolsonaro, que ha sido fabricado desde la Casa Blanca, porque el modelito matriz de esto se llama Donald Trump. Entonces, haríamos muy mal, realmente muy mal, en pensar que esto, bueno, quién sabe si llega a pasar, esto ya comenzó, ya lo tenemos en casa. Y la guerra no solamente se va configurando a través de acusaciones como la de presidenta, narcotraficante, sino además con este tironeo de las aranceles, que es otra forma de extorsión política, para meter a México en un callejón sin salida, donde lo primero que quieren evitar es que tenga un grado de crecimiento la economía mexicana y algún grado, el bienestar que se ha logrado tenga retrocesos como está pasando aquí en Argentina. Por eso digo, toda vez que pueda hay que echar las barbas a remojo, porque este es un laboratorio para mirar de qué son capaces. Y también recordarnos, me parece, no quiero hacer respuestas demasiado largas, pero me parece importante sintetizar esto. Piénsalo. A pesar de estos planes que ellos tienen, a pesar de lo que están haciendo contra Claudia Sheinbaum, a pesar de las operaciones mediáticas que han desatado y tienen, mira que no se necesita ser adivino ni pitonizo, ya deben tener preparados ellos, así de abajo del colchón, 40 operaciones mediáticas contra Claudia. Nosotros no necesitamos ser adivinos hasta te podrías escribir un día de estos el horóscopo de la canallada y decirte más o menos para qué fechas van a empezar a lanzar y a relanzar y a resucitar, que si el accidente del metro, que si esto, que si lo otro. Es una agenda que es bastante previsible, porque sabemos dónde quieren golpear, y donde quieren golpear es en la confianza que el pueblo de México ha puesto en Claudia Sheinbaum y en la Cuarta Transformación y en el segundo piso, porque lo que ellos saben es que este movimiento está comprometido para ir a la quinta transformación, que es la revolución de la conciencia. Ese es el meollo del asunto, y no nos van a dejar, ellos no quieren de ninguna manera un país vecino con un grado de conciencia que rebase y que entienda las canalladas suyas. Pero tampoco estamos tan solitos en esto. Por eso siempre es importante ver América Latina hoy, con los escenarios que tenemos tan complejos, incluso el de Argentina, incluso el de Perú ahora mismo, ¿no? O incluso el de Ecuador,
de todas maneras, ahí en Ecuador el país está incendiado. Ahí hay un pueblo que se levantó y que está protestando. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo está pasando en Uruguay, que están recomponiéndose de una golpiza neoliberal que les dieron durante mucho tiempo y ahora tienen que recomponer pues un proyecto que obedezca a las necesidades populares. Entonces, hay un continente en el que por abajo se está movilizando y se están expresando un montón de voces soberanas que no quieren, ya que están hartas, que no quieren ver más a los yanquis haciendo de las suyas. Y entonces eso hay que saber también contabilizarlo, porque si no se nos queda muy corto el análisis. Hacer una perspectiva que nos explique puramente lo catastrófico y puramente lo macabro de los yanquis contra nosotros, está bien porque nos ayuda a encender alarmas, pero también hay que decir que por abajo hay una tarea de unidad, hay una tarea de concordancia de discursos, de compaginación de ideas, de lo que nos debemos históricamente, que es la construcción de la unidad, no la uniformidad, la unidad de nuestros pueblos en defensa de los grandes, importantes valores, pues principalmente de los independentistas, que te insisto, son valores fundamentalmente antiimperialistas, ¿no? Me interesa mucho eh, refrescar esta iniciativa que tuvo López Obrador sobre la revolución moral de nuestro pueblo, ¿no? De los pueblos. En realidad, la gran revolución que nos debemos, ¿no? En ese sentido. Eh, bueno, la Cuarta Transformación, en todo caso, como partido y como movimiento, sintetiza en buena medida estos deseos. Lo que falta es hacerlos cultura, hacerlos hábito, hacer que se asienten en nuestra vida cotidiana como valores cotidianos. Y uno es que existe una moral, que se ha ido cocinando en la historia de México durante muchos años, y es una moral que dice, esto no está bien, esto no nos gusta, no nos parece que deba ocurrir. En México, en la inmensa mayoría de los compañeros y compañeros con los que yo hablo, y en Argentina, y en Venezuela, y en Ecuador, y en Perú, acabo de estar en Ecuador, es decir, conozco la región bastante bien y podría decirte con absoluta confianza que el sentido común moral de los pueblos es a nosotros, no está bien que maten a los niños y a las niñas y a las mujeres y a los hombres en Palestina como lo están haciendo, eso no está bien, no lo queremos. No queremos que la OTAN, es que no está bien que una mafia de negociantes de armas disfrazados de patriotas vayan y desaten una cosa tan monstruosa y tan nazi como la que están perpetrando en Ucrania. No está bien, no corresponde al conjunto de los valores de lo bien hecho, de lo bien nacido, no corresponde a los valores del bienestar común. Entonces, eso es un bastión moral que hay que cuidar, que hay que perfeccionar y que hay que profundizar. Yo quisiera que la Cuarta Transformación fuera el gran epicentro revolucionario de la filosofía mexicana, del humanismo mexicano, donde este proyecto de moral se consolidara, pero no solamente como valor moral, sino también como un protocolo ético de nuevo género. Porque cuando uno dice esto no está bien, uno tiene que decir qué hay que hacer. No basta con el pataleo, ni la lágrima, ni la sufridera, esto no está bien, no, pero ¿y qué hacemos? Y en ese hacer, la norma del hacer, que también tiene sus límites, que también tiene sus condiciones y sus características, no se hace cualquier cosa. Se hacen las cosas pertinentes a esta correspondencia moral y en una correspondencia de carácter ético. Yo quisiera que esos fueran baluartes nuestros, que nos educáramos todos con esto, que habláramos con toda franqueza en la Cuarta Transformación, que hiciéramos cursos, talleres, encuentros, conversaciones de todo género para fortalecer la moral de la lucha emancipatoria de la Cuarta Transformación, del segundo piso y rumbo a la Quinta Transformación, ¿no? La revolución de la conciencia. Si no hacemos eso, corremos muchos peligros, como los que estamos viendo en algunos países hermanos, y te garantizo que no quisiéramos que se repitieran en México.